Dios te bendiga, te hablamos de parte de una mano amiga en Reno, Nevada, y estamos enseñando la palabra de Dios del libro de los Proverbios, capítulo 29 en esta ocasión. Vamos a hablar del capítulo 29 y pues recomendamos que hay que leer este libro porque pues todos los proverbios, algunos se repiten o muchos se repiten en diferentes capítulos. Hay unos que se repiten 2 o 3 veces en el mismo capítulo. Pero es bueno que leamos este libro, aprendamos mucho de la sabiduría que está aquí. Yo recomendaría, en mi opinión personal, de que este libro lo leyera si usted tiene una familia, si usted es papá, si tiene su esposa, sus hijos, que en familia se leyera este libro, porque realmente mucha gente creo que estábamos equivocados con este libro, pensábamos que eran solamente ciertos consejos, ciertos proverbios, pero realmente este libro se trata del fundamento de cómo formar una familia en Cristo, la sabiduría de Dios porque dice ahí en el capítulo 9, 11, dice que con sabiduría se edifica la casa y que la mujer sabia edifica su casa, y habla mucho el contraste que hay entre una persona sabia, un hombre justo, una persona que conoce a Dios, y aquellos que no conocen a Dios, que son imprudentes, insensatos, que son malas personas, transgresores. Entonces, si queremos construir un hogar, especialmente si ya tenemos un hogar, tenemos familia, pues el libro de los Proverbios es muy adecuado porque se puede leer en familia. Habla cosas para los papás, cómo deben de dirigir a los hijos. Habla cosas para la mamá, cómo debe de ser la esposa y la mamá. Habla cosas para los hijos, cómo deben de respetar y tomar en serio las palabras y consejos de los padres. Instruyen el niño en el camino que debe de andar, y cuando sea grande no se apartará de él. ¿Quién lo va a instruir? ¿Quién tiene la responsabilidad de instruir al niño? ¿El gobierno? ¿La policía? ¿Los maestros de la escuela? No, la responsabilidad principal la tienen los padres. En este mundo puede haber muchos niños, personas que no tienen padres, huérfanos. En ese caso, pues sí, tiene que entrar en función el gobierno más que nada, pero si es una familia donde está el padre y la madre, ellos son los principales responsables de instruir al niño en el camino que debe de andar. ¿Cuál es el camino que debe de andar? La palabra de Dios, en Cristo. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es el camino principal, porque cuando tenemos fundamentos espirituales, bases espirituales firmes en nuestro corazón, valores morales basados en la palabra de Dios, pues hay muchas posibilidades de que ese niño o esa persona tenga un buen futuro. De otra forma no, porque en nuestros días especialmente podemos ver cómo muchos heredan grandes cosas de sus padres, de sus abuelos, pero por no tener buenos fundamentos espirituales y morales, todo lo echan a perder, todo lo disipan, se corrompen, y así el mundo en general está, porque no se ha preocupado por instruir. Hemos dicho antes el ejemplo de la misma nación de Israel, que en este mismo momento está allí. Vea que esa nación fue fundada en 1948, después de que pues anduvieron por el mundo en un lugar y otro. Hasta la fecha todavía siguen llegando más judíos a la tierra de Israel. En 1948, vea, hagamos esta comparación. Cuando ellos llegaron allí a lo que es Israel hoy en día, era un desierto total. Nadie deseaba esa tierra porque no había absolutamente nada. Por lo menos eso se creía. Pero Dios le habló a Abraham, a Isaac y a Jacob y al pueblo de Israel desde hace miles de años atrás, y les dijo: esta es la tierra prometida. Si ustedes me siguen, me obedecen, guardan mi palabra, instruyen al niño en el camino que debe de andar, entonces yo los voy a bendecir en el desierto. Y Dios no necesita que vivamos en una jungla llena de cosas verdes y de provisiones. No, Dios, por eso Él tiene poder para hacer y deshacer. Y Él les dijo: no se preocupen, no vean la apariencia de la tierra, porque hay mucho desierto, sino ustedes véanme a mí, porque yo tengo poder para hacer y deshacer, para cambiar, quitar, levantar, derribar, poner. Y vean, en 1948 vinieron, empezaron a trabajar, y hasta la fecha es una de las naciones que más progresan, de las más pequeñas que hay en el mundo, y de las que más progresan. Incluso es de los países que más contribuye a los descubrimientos científicos en la medicina y otras cosas. ¿Por qué será? ¿Por casualidad? En 1948 fue establecida, cuando que hay naciones
en Latinoamérica que tienen siglos, en Europa que tienen miles de años, y no progresan así, ni de rápido. Y cada día van mejor. Y eso que todavía no se han entregado a Dios, no lo han conocido como es. Pero vea, ¿por qué? Porque todavía en Israel usan ese fundamento que mencionamos: instruye al niño en el camino que debe de andar. Desde que se establecieron allí, pues establecieron sus creencias, de enseñarles la ley a los niños, los primeros 5 libros de la Biblia. Y desde 1948 a este tiempo son como unos 70, 75 años, y hay mucha gente que ya estudió, y son los que están contribuyendo al mundo entero en la medicina y otras cosas. ¿Es casualidad? No. Aquí en este mundo no hay. En la política dicen que no hay casualidades, sino causalidades. Nada es casualidad, mucho menos con Dios. Mucho menos con Dios no hay casualidades. Si hacemos lo que Él dice, Él nos va a bendecir, nos va a abrir caminos. Y por eso entonces en este capítulo 29 vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a leer unos versos aquí, los más importantes que consideramos en este capítulo 29. Dice el verso 2: cuando los justos aumentan, el pueblo se alegra, pero cuando el impío gobierna, el pueblo gime. El verso 12 dice: si un gobernante presta atención a las palabras mentirosas, todos sus siervos se vuelven impíos. El verso 14 dice: el rey que juzga con verdad a los pobres afianzará su trono para siempre. El verso 16: cuando aumentan los impíos, aumenta la transgresión, pero los justos verán su caída. Entonces estaba viendo aquí vea, en el verso 2 dice: cuando los justos aumentan, el pueblo se alegra. Y el verso 16 dice: cuando aumentan los impíos, aumenta la transgresión. Entonces aquí está hablando de gobernar, porque cualquier gobernante pues se trata de gobernar a la gente, y dependiendo qué clase de gente tenga en su gobierno, así va a estar su gobierno. Pero también el pueblo depende de qué clase de gobierno tengan. Aquí dice que el gobernante que juzga a los pobres con verdad o con justicia, dice que va a afirmar su trono. O sea que no hace excepción de personas, que no hace al lado la balanza solo porque son pobres o porque son ricos, sino que juzga como debe de ser, como Dios manda, con justicia y con verdad. Y entonces, pero aquí hay una cosa importantísima que tenemos que ver. Dice que cuando aumentan los justos, aquella gente que conoce a Dios, como el pueblo de Israel, como es de mencionar, dice que aumenta la alegría, la bendición. Dice, el pueblo se alegra. Obviamente cuando hay gente buena a nuestro alrededor, que tenemos buenos vecinos y que son temerosos de verdad de Dios, pues eso nos trae seguridad. Fíjese, no tenemos que vivir cuando así pasa, no tenemos que vivir con temor como en vecindarios donde hay tanta robadera, tanta desconfianza, crimen, porque cuando los impíos aumentan, dice, aumenta la transgresión. Eso de la transgresión, eso significa que va el aumento de quebrantar las leyes de aquel lugar. Cada día hay más robo, cada día hay más asesinatos, cada día hay más fraude, extorsión, más drogas, más cosas ilícitas, más maldad. Hay lugares en Estados Unidos que desde hace tiempo, mucha gente no sabe toda la historia realmente de Estados Unidos, lo que realmente pasa, porque hay mucha apariencia aquí. Desde hace décadas atrás, yo viajé por unas ciudades de Estados Unidos, especialmente acá para el este de Estados Unidos, una de las ciudades más viejas como es Nueva York, Chicago. Y había unos barrios, estoy hablando de como casi 40 años atrás, desde casi yo vine de Estados Unidos, destruidos casi totalmente, donde bueno, pues ¿qué pasó? En una ocasión con un amigo pasamos por un barrio de esos, estaba todo destruido, y yo le pregunté, bueno, ¿aquí hubo guerra o qué? Porque estamos en Estados Unidos y pues supuestamente es el mejor país. Y me dijo, no es que hay guerra, sino que así es este barrio de malo, de feo. Y así hay muchos barrios casi en todas las ciudades grandes, por lo menos. ¿Por qué? Porque cuando aumenta los impíos que no conocen a Dios, que no quieren nada con Dios, aumenta la transgresión, aumenta el quebrantar las leyes. Y un gobierno así, pues, ¿qué puede hacer? Entonces, vea lo que pasa en el verso que vamos a leer enseguida, en el verso 29, 18, dice así: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. Entonces, aquí en este verso que leímos, yo considero que es el más importante de este capítulo. Un verso, pues, así como cada capítulo normalmente tiene un verso muy conocido, especialmente por la gente cristiana, que es la palabra de Dios.
En el capítulo 1, pues el verso más conocido y uno de los más conocidos de toda la palabra de Dios es el 7, capítulo 1 y verso 7, donde dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios o el respeto a la presencia de Dios. Y aquí en este capítulo 29 creemos que el verso más importante es este. Dice que sin visión el pueblo se desenfrena. En otras versiones dice que sin profecía el pueblo se desenfrena también, dice. Y aquí dicen donde no hay visión el pueblo se desenfrena, o donde no hay profecía, dice, pero bienaventurado es el que guarda la ley. Hablando de visión, todos sabemos que visión viene de la palabra vista, de nuestros ojos, lo que vemos, la habilidad para poder ver con nuestros ojos. Esa es la visión. Pero aquí está hablando de una visión espiritual más que nada. Sin embargo, se asocia con la vista que tenemos. Y si habláramos de visiones desde el principio, de gente que tuvo una visión, que siguió una visión, que Dios le dio una visión, en otras palabras, que Dios le dio un plan, y cuando se siguió les fue muy bien, pero cuando no se siguió, acabaron muy mal. Desde el principio podemos ver, por ejemplo, el faraón de Egipto. Cuando Moisés va y saca al pueblo de Israel de Egipto, Dios le da órdenes a Moisés: ve y habla con el faraón y dile que deje ir a mi pueblo. Esa era la visión de Dios, ¿verdad? Y va Moisés y habla con el faraón, y el faraón se burla varias veces, y Dios manda plagas, y cada vez que manda una plaga, pues el faraón se arrepiente, pero después cambia de opinión. Y así se la pasa jugando como unas 9, 10 plagas, hasta que viene la plaga de las tinieblas. Esa es la peor plaga de todas. No fue la de las ranas, no fue la de los primogénitos. Los primogénitos, esa fue ya la consecuencia de la plaga de las tinieblas. ¿Por qué la plaga de las tinieblas? Porque tinieblas, usted sabe que todos entendemos claramente que tinieblas es lo mismo que oscuridad. Y en la oscuridad no se puede ver, no se puede discernir. Se acabó la visión. Los ojos ahí, la vista no ayuda. Y eso fue lo que le pasó a Faraón de Egipto. Endureció tanto su corazón que Dios mandó una plaga dándole a entender: hasta aquí se acabaron tus oportunidades. La visión de que podías ver y discernir para que tomaras una decisión sabia e hicieras lo que yo dijera, hasta aquí llegó. Ahora vas a pagar las consecuencias, porque el que pierde la visión y anda en oscuridad no sabe a dónde va. Se mete fácilmente en peligros y el diablo se lo come muy fácilmente. Y es lo que le pasó al faraón de Egipto. Vino la plaga de las tinieblas, donde dice que podían palpar las tinieblas. Era tanta la densidad de las tinieblas que cayó en Egipto que las podían palpar. Y si alguien andaba, por ejemplo, en el campo trabajando, le agarró el terror y las tinieblas ahí, que de allí no se movió por 3 días, lo que duraron las tinieblas, el lapso de tiempo que duraron las tinieblas, ahí se quedó. Donde le agarró, le cayó las tinieblas a la persona, de ahí ya no se movió, porque perdieron la visión totalmente. Si fuéramos más adelante, por ejemplo, está el caso de este Sansón, un Sansón muy conocido. El caso de Sansón empieza así porque Dios, en su misericordia, levanta hombres para que ayuden al pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Eran oprimidos por otros pueblos, dice que incluso tenían que esconder a la comida hasta en cuevas, porque eran muy débiles para defenderse, y venían otros pueblos y se les arrancaban todo, les quitaban todo, hasta la comida. Dios levanta a este Sansón, y cuando lo hace, va y busca a los padres de él. Y les dice: miren, yo les voy a dar un hijo, y le van a llamar Sansón, pero díganle de que nunca se corte el pelo, y que tampoco nunca beba sidra, vino, ni nada para emborracharse, porque va a ser nazareo. Y bueno, nació Sansón y creció, y así estuvo. Dios quería que fuera un buen juez de Israel. Esa era la visión de Dios, el plan de Dios. Pero este Sansón era un muchacho muy engreído, muy mimado, hacía lo que se le daba la gana, y lo que menos le importaba era la visión de Dios. Dios le dio un poder increíble como a ningún otro ser humano, que donde venía el Espíritu de Dios, tenía una fuerza para arrancar puertas de toneladas de peso, para matar a un león con sus meras manos, y bueno, y otras cosas. Incluso hasta le gustaban algunos proverbios, pero no siguió la visión este Sansón.
Y hubo un día que abrió la boca porque Dios le dijo que nunca fuera a revelar su secreto de que no se cortara el pelo. Pero un día, pues ahí en su pecado y su maldad, pues abrió la boca y Dalila le cortó el pelo y perdió su fuerza. Y fueron y lo apresaron los filisteos y lo convirtieron en esclavo allá y se burlaron de él allá en la ciudad de los filisteos. Los filisteos eran una gente que eran enemigos de Dios, ellos no conocían a Dios para nada, estaban totalmente en tinieblas. Pero lo primero, lo primero que le hacen a Sansón, ¿sabe qué es? Le sacan los ojos. Le sacan los ojos a Sansón. Pierde la visión, el plan que Dios tenía, la visión que él tenía, porque sin visión el pueblo se desenfrena. Y cuando el pueblo se desenfrena, aumenta la transgresión, aumenta el crimen, aumenta la maldad, nadie está contento. Vea que hay ciudades en este mundo, en Estados Unidos mismo, donde hay gente de dinero, pero hay tanto crimen que ni siquiera pueden disfrutar lo que tienen en esa misma ciudad, en otras partes del mundo también. Hay tanto crimen que a las 9 y 10 de la noche la gente ya tiene que recogerse, esconderse, porque cuando los impíos gobiernan, leíamos en un capítulo anterior, la gente se esconde. No gobierna el presidente allá que está en la Casa Blanca o en el lugar donde sea, los que gobiernan es el mal, porque nadie quiere buscar a Dios. Quieren que les vaya bien, pero nadie quiere buscar a Dios. Así es imposible. Sansón, Dios le dio una visión y le dio un poder sin igual para que gobernara al pueblo de Israel y trajera estabilidad, trajera bendición, trajera un justo juicio sobre la gente pobre para que tuviera un trono, pudiera gobernar bien. No, él solo quería andar buscando mujeres ajenas, hasta que esa era su debilidad, su placer era su mayor debilidad, y ahí cayó. Y lo primero que hacen los filisteos, le sacan los ojos. Ahí se terminó la visión que Dios tenía. Y otra vez regresan a la opresión el pueblo de Israel. Y así entonces podemos ver de que, en qué otro caso, vamos a hablar también de un personaje muy conocido aquí. El caso de la misma gente de Israel, los judíos. Cuando fueron cautivos a Babilonia, escuche esto, cuando fueron cautivos a Babilonia, Jeremías, especialmente en el libro de Jeremías, habla con lujo de detalle cómo pasó. Y el último rey que hubo en ese tiempo, el rey que fue deportado a Babilonia por su maldad, se llamaba Sedequías. Jeremías le habló muchas veces que se arrepintieran porque Dios iba a traer a los babilonios para llevarse los cautivos. Y Jeremías se insistía que incluso Dios le decía que escribiera cartas y se las llevara a los dirigentes, a los reyes de Israel, pero no hacían caso. Bueno, total de que vino el día que vinieron los babilonios y se llevaron cautivos a mucha gente de Israel en esa ocasión. Este rey Sedequías trató de escapar con sus hijos, con su familia y otras personas ahí, pero el rey de Babilonia lo alcanzó. Y ya que lo alcanzó, entonces allí, enfrente de él, degolla a sus propios hijos, a los hijos de este rey Sedequías. Los degolla, es lo último que ve con sus ojos este rey Sedequías. Dios tenía un plan, una visión, y por eso también dice en otras traducciones que sin profecía el pueblo se desenfrena. Ahí estaba el profeta Jeremías y otros que constantemente les hablaban, arrepiéntanse de su maldad, porque había mucha idolatría, mucha calamidad y mucho desenfreno en el pueblo de Israel en ese entonces. No respetaban el sábado, lo cual era una abominación delante de Dios, y muchas otras cosas malas que hacían. Era la visión de Dios que se arrepintieran porque Él quería bendecirlos. Siempre la intención de Dios es bendecirnos, pero si seguimos nuestras propias visiones, nuestros propios caminos, como Sansón, como el faraón de Egipto y como esta gente, vamos a acabar mal. Entonces un gobernante, especialmente un gobernante, un líder, lo primero que necesita es una visión de parte de Dios y que la siga, porque si no va a tener un pueblo allí impío que quebranta la ley constantemente, y ni el mismo gobernante va a estar seguro, ni su familia. Entonces este Sedequías lo atrapa, lo alcanza los reyes de Babilonia, matan a sus hijos delante de él, y eso es lo último que ve con sus ojos. ¿Por qué? Con su visión. Porque lo que hace el rey de Babilonia es sacarle los ojos también, igual que a Sansón.
Hasta ahí se terminó la visión que Dios tenía, dándole a entender, yo tenía esta era mi visión, tú, rey Sedequías, que fueras un buen gobernante en Israel, que hicieras mi voluntad, para que se acabe ese desenfreno de maldad, para que haya justicia, haya equidad, haya paz, haya tranquilidad, haya prosperidad de verdad, para que no tengan que andarse escondiendo a las 8 o 9 de la noche, para que no tengan que andarse escondiendo practicando el tipo de maldad o de pecado, porque todo lo que el Señor dijo, no hay nada encubierto de que no salga a la luz. Imagínense cómo nos vamos a esconder de un Dios infinito que todo está delante de Él. Le saca los ojos allí, se terminó la visión, dando a entender, aquí se acabó el plan de Dios. Se los llevan cautivos a Babilonia y allá se quedan. Vea, si usted lee el libro de los Evangelios en el capítulo 23 de San Mateo, donde el Señor le reprocha duramente a los escribas y fariseos, a la gente religiosa de aquel entonces, les dice, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y lo de afuera entonces será limpio. Dando a entender el Señor, limpia tu corazón primero. ¿Qué te ganas con bañarte, con limpiarte por afuera? El pecado no se limpia con agua ni jabón. Limpia tu corazón y entonces ya lo de afuera será lo de menos. Pero cuánta gente se limpia por fuera y por dentro están llenos de maldad. Y entonces una cosa que constantemente les reprocha el Señor, una palabra que usa mucho, les dice fariseo ciego. Y ciego, varias veces les dice que son ciegos. Perdieron la visión. Y cuando no hay visión o no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Vean, ese pueblo de Israel, en el año 70 después de Cristo, como no quisieron abrir sus ojos, y en una ocasión el Señor les dijo, cuando sanó a un ciego, les dijo, para esto he venido al mundo, para abrir los ojos a los que no ven, pero no solamente físicamente, sino espiritualmente. Todo aquel que quiera ver, dice el Señor, venga a mí, yo le voy a abrir los ojos. Porque este mundo nos ciega con su sistema, su pecado, su maldad. El mismo diablo nos ciega fácilmente si nos dejamos arrastrar. El Señor dice, yo vine a darle vista a los ciegos físicamente, pero más que nada abrirle los ojos espiritualmente. Y entonces los escribas y fariseos que lo escuchan dicen, ¿qué? ¿Acaso nosotros somos ciegos? Y el Señor les dice, si ustedes fueran ciegos no serían responsables, dice, por su pecado, dice, pero como ustedes admiten que ven, en otras palabras, ustedes admiten que tienen conocimiento de lo que se debe de hacer, ahora son responsables, porque ustedes están diciendo que sí ven, sí saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen, por lo tanto su pecado de ustedes permanece y los va a matar. Varias veces el Señor les dijo que eran unos ciegos, 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 ciegos. Y un ciego, escuchen, no puede guiar a otro ciego. Un líder ciego, un presidente, un rey ciego, imagínese a cuántos ciegos está guiando y todos van a caer al hoyo. ¿Cuánto? Porque cuando aumentan los impíos, cuando no hay un buen gobierno, un buen líder, en las iglesias igualmente, en las religiones, ¿por qué tanta gente religiosa están siendo guiadas por un ciego que no se deja abrir los ojos por Cristo? Porque aquí el que da la visión es Dios. Sin profecía, sin visión, el pueblo se desenfrena. Y aquí entonces no es la excepción. El Señor le está diciendo, ustedes son ciegos, son ciegos. Constantemente les está diciendo que son ciegos. Por eso aquí, lo primero que tenemos que hacer es abrir los ojos. El Señor Jesucristo se lo dijo a Nicodemo claramente, le dijo, tienes que nacer de nuevo para que puedas ver, para que los ojos se te abran, porque en el principio vea lo que pasó. Viene Satanás y tienta a Adán y Eva. Y les dice, no le hagan caso a Dios. Lo que pasa es que Él no quiere que ustedes coman el fruto de ese árbol para que no sean como Dios, conociendo el bien y el mal. Y los convenció. Fueron y comieron. ¿Y qué dice la palabra de Dios que sucedió? Dice que se les abrieron los ojos a el mal. Abrieron los ojos porque de ese momento empezaron a ver que habían hecho mal. Y lo primero que vieron fue que estaban desnudos, se avergonzaron y tuvieron miedo. Esas son las primeras consecuencias del pecado. Vergüenza y miedo y heridas y dolor. Pero entonces ahora el Señor viene y le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para que se te vuelvan a abrir los ojos al reino de Dios, a lo que era al principio Adán y Eva antes de su caída, para que puedas entender y discernir lo que verdaderamente a Dios le agrada, porque el mundo está saturado de religión y de falsas y huecas filosofías. Y esas aparentemente la gente cree que ve, pero no. La única forma de poder discernir lo que es la verdadera vida, la verdad,
es que uno nazca de nuevo en Cristo, en el Espíritu. Y luego el Señor entonces le sigue diciendo más a Nicodemo, le dice, tienes que nacer de espíritu y de agua, tienes que nacer de nuevo, dice, para que puedas ver y entrar al reino de Dios. Ya no solamente ver, porque hay mucha gente que se conforma solo con ver, y eso no es bueno, porque Moisés, vea, en el caso de Moisés dice que tenía 120 años cuando murió. Tenía 120 años y tenía muy buena vista. Hoy en día es una tristeza, pero hay niños que incluso ya usan lentes con mucho aumento. Ni siquiera siendo niños tienen buena vista. Ya no se diga ya adultos de 20, 30 para arriba. Y hay gente que pues incluso llega un momento que ya no ven absolutamente nada. La vejez les acaba la vista, pero Moisés dice que tenía 120 años y todavía tenía una excelente vista. Era tan buena la vista que tenía que él no pudo entrar a la tierra prometida. Pero Dios le dijo, mira, ve la tierra prometida, dice, ve, pero no vas a entrar. O sea que tenía muy buena vista para poder ver desde allá arriba del desierto toda la tierra a donde iban a heredar ellos. Pero tenía muy buena vista este Moisés todavía, a los 120 años. Pero más que nada, ¿por qué? Porque le estaba sirviendo a Dios. En un desierto donde no hay nada, no les faltó comida, no les faltó la ropa, no les faltó vestido, no les faltó el calor para combatir el frío y no les faltó las nubes que los protegían del sol durante el día. Entonces, esa era la visión que Dios tenía con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Y los que fueron obedientes, vea, cuando entonces también este Moisés manda a aquellos espías a que reconozcan la tierra prometida, dice que mandó uno de cada tribu, eran 12. Y entre ellos iba este que se llamaba José y otro Caleb. Los otros 10 de las otras tribus, dice que vieron cuando tuvieron contacto ahí con algunos gigantes. Y cuando regresaron y dieron el informe, dijeron, pues nosotros nos veíamos y así nos veían ellos como langostas, o sea, como langostas vienen siendo como grillos, algunas personas le llaman grillos, otros les llaman saltamontes, animalitos que pues se comen la hierba verde. Dice que ellos se veían así, los gigantes, en otras palabras, pues había gente de muy alta estatura, y aquellos 10 se intimidaron cuando vieron a los gigantes, pero José y Caleb, dice, ellos tenían otro espíritu diferente, ellos los vieron en otra forma, ellos los vieron con la visión de Dios, con la visión que Dios les había entregado. Hey, yo les voy a dar la tierra prometida, no se fijen qué hay o qué no hay, quién vive o quién no vive. ¿Por qué? El Señor, acuérdense que en el principio le dio a entender a Eva y Adán, ustedes no se arrodillen ante nada ni ante nadie, porque aquí el único más grande que ustedes soy yo. No se intimiden por nada ni por nadie, el único más grande que ustedes aquí soy yo. Entonces Dios es lo que estaba diciendo Dios, van a haber gigantes allá cuando vayan a recoger la tierra prometida, pero no se intimiden porque aquí el único más grande que ustedes soy yo. Pero si seguimos y nos cegamos como el faraón de Egipto, vienen las tinieblas y nos ciegan por completo. Si seguimos la necedad de este Sansón, después nos sacan los ojos los filisteos y perdemos la visión. Si seguimos la necedad de este rey Sedequías en el tiempo de Jeremías, pues nos ciegan las tinieblas y nos sacan los ojos también. Ve, entonces cuando regresan de Babilonia, este Nehemías, lo primero que hace cuando regresa de Babilonia es a reconstruir los muros, dice que se pone en ayuno y oración. Y ahí empieza a construir a Jerusalén de regreso en los muros. En ayuno y oración para que se le abran los ojos por completos y reciba la visión que Dios tenía para ese hombre en ese entonces. Si usted quiere tener una buena visión de parte de Dios, porque sin visión uno se desenfrena, recíbala de parte de Dios y acepte a Cristo como Señor y Salvador, nazca de nuevo para que sus ojos sean abiertos y pueda ver el reino de Dios. Si ya es cristiano, pues hay que afirmarnos, hay que ponerle mucho empeño, oración y ayuno como ahí Nehemías, para que recibamos visión de Dios y podamos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Que Dios lo bendiga. Hasta la próxima. Si te gustaría hacer esta oración de fe conmigo,
para aceptar a Jesucristo como tu único Salvador. Repite esta pequeña oración. Padre Celestial, sé que he pecado contra ti y que mis pecados me separan de ti. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, que fue levantado de los muertos, que vive y oye mi oración. Invito a Jesús a ser mi Salvador y el Señor de mi vida, a gobernar y a reinar en mi corazón desde este día en adelante. Si hiciste esta oración de fe, te aconsejamos que leas tu Biblia todos los días y acércate a una iglesia donde puedan ayudarte a crecer espiritualmente. Que Dios te bendiga.